Y vamos a continuar con la guía 3 del módulo uno de la información al conocimiento, ¿ok? Y empezamos. Dice ensayo. Ya lo habíamos visto en la presentación anterior, es un texto en prosa. Acuérdense que escribir en prosa es la forma sencilla, la forma en la que normalmente hablamos y pues escribirlo en prosa pues es trasladarlo así como tal, ¿no? De una temática libre y cuya función es dar una opinión o explorar un tema, ¿no? La reseña. La reseña es una evaluación o crítica constructiva que puede ser positiva o negativa, que depende de lo que el crítico analice. ¿Ok? Profe, no Y se mira el PowerPoint. no se mira el PowerPoint. Oh, disculpe, disculpe. Gracias. Mm, ahí está, disculpen. Mm, entonces, bueno, vamos a regresarnos un poquito. ¿Ok? Es la portada, vamos a ver la guía 3 del módulo y ensayo. Ensayo es el texto en prosa escrito de manera sencilla, con una temática libre y cuya función es dar una opinión o explorar un tema. ¿Ok? La reseña es una evaluación o crítica constructiva que puede ser positiva o negativa, depende de lo que el crítico analice. ¿Ok? Era lo que les comentaba hace ratito. Por lo regular, las reseñas ahora las estamos acostumbradas a verlos en un medio audiovisual que sea audio y video, pero pues antes cuando queríamos saber si una película se recomendaba, pues nos íbamos a una página que publicara como las notas escritas, ¿no? O sea, era escrito, no era en formato de video. Eh, y antes de que el internet, pues era en el periódico, ¿no? Mirábamos ahí una reseña de una película o algo. Sí, antes las cosas no eran a forma de video, eran escritas, ¿no? ¿Cuál es el tema de la reseña? Pues va a depender de lo que, ahora sí que el que esté haciendo la reseña sea experto. Hoy en día hay mucha gente que hace reseñas de cosas de las que no son expertos y pues ya eh, es igual de válido, ¿no? ¿De qué depende? Pues de que nosotros le demos valor a esa reseña o no. Su contenido debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de quien la realiza, o sea que debe de evitar prejuicios y subjetividad. Ejemplo de la reseña, la película de It es una película de marco infantil que le gustó a todo tipo de público. ¿Ok? Tipos de párrafos, eh, tenemos el argumentativo, que busca convencer al receptor, o sea, al lector, el conceptual, que busca dar una definición o plantear un pensamiento de la persona que está escribiendo este texto, ¿no? Cronológico, expresa orden, fechas en las que sucede algo, ¿sí? Y de numeración, orden jerárquico, compuesto en serie. Descriptivo, se dan detalles sobre una persona o acontecimiento. Explicativo, especificar temáticas y expositivo presentar la información. ¿Ok? Ok, aquí miren, un texto puede estar compuesto por diferentes tipos de párrafos. ¿Ok? O sea, no quiere decir que en un texto todos mis párrafos van a ser cronológicos. ¿Sí? A veces para argumentar de forma correcta una idea o plantear una idea de forma correcta, pues voy a hacer uso de varios tipos de párrafos, ¿sí? Si no, a lo mejor sería muy monótono mi escrito. Entonces, ¿cómo se compone un párrafo? Pues por varias oraciones. Entonces, un párrafo tiene que tener más de tres renglones y menos de seis o siete. Siete ya es mucho, pero a veces cuando la idea lo requiere, pues igual se extiende a siete, ¿no? Pero de tres a siete renglones es por lo regular lo que un párrafo debe de tener, ¿sí? O sea que para que nuestra idea tenga coherencia, pero tampoco divague en otros temas, necesitamos acomodar nuestra idea en esos siete párrafos, ¿sí? Perdón, en esos siete renglones, seis, siete renglones. ¿Sí han escuchado que a veces no porque pongamos muchas palabras quiere decir que nuestra idea está siendo clara? Al contrario, si necesitamos
15 renglones para expresar una sola idea, posiblemente estamos teniendo algún error en la redacción, ¿sí? Hay un error en lo que estamos escribiendo porque o estamos necesitando muchas palabras para expresar una sola idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que para eso esquematizamos. Cuando tenemos varios subtemas o varias ideas secundarias que apoyan mi idea principal, entonces es donde elaboramos el esquema. Entonces decimos, bueno, para esta idea secundaria voy a necesitar otro párrafo diferente para apoyar al párrafo anterior, ¿sí? Pero ahí parte de ponerle eh, límite de renglones a un párrafo de oraciones, es para eso, para que entendamos que la redacción debe simplificarse, ¿sí? Para que se entienda de forma correcta. Tipo de párrafo, ok, continuamos el narrativo, relata hechos y acciones. Eh, el comparativo expone similitudes y diferencias de cualquier fenómeno, el causa y efecto, hechos y la consecuencia de ese hecho. El deductivo, idea principal, se coloca al principio, de lo general a lo específico. El inductivo, la idea principal va al final y parte de los ejemplos específicos a cosas generales. Y de conclusión, termina un tema o apartado. De cierre, da una síntesis de lo visto que acompaña el cierre. Y aquí está muy intuitivo, por decir, ¿en dónde va el párrafo de conclusión o de cierre? Pues ya al final, ¿no? Cuando ya queremos cerrar el tema. Pues se fijan, en un tema o en un texto, pues no necesariamente quiere decir que vayamos a usar eh, mis párrafos tienen el mismo estilo. Va a haber diferentes tipos de párrafos, perdón, para apoyar diferentes tipos de ideas. De las siguientes oraciones, ¿cuáles son correctas? A ver, ¿quién me ayuda a leerlas, por favor? La uno, por favor. De las siguientes oraciones, ¿cuáles son las correctas? Lo importante es dejar salir las palabras sin ordenar. Uno. Dos. La lógica no es indispensable. Tres. El orden lógico se da al poner cada parte gramatical en su lugar. Ok. Cuatro. La gramática es un instrumento fundamental. Y cinco. Lo ideal es escribir rápido como vayan fluyendo las ideas. Uy, a ver, aquí por pura descarte, ¿cuál ustedes creen que sería una de las respuestas que podríamos descartar? Que de plano esa no es congruente. La que dice todos. Ok, Que la lógica no es indispensable. ok, ajá, alguien ahí puso que la A la descartamos, la que dice todos. Sí, sí la podemos descartar desde un principio, pero me refería a las que están enumeradas del 1 al 5. Y alguien dijo ahí, la lógica no es indispensable. Ok, entonces, ahí esa la podemos descartar, es una oración que para nada está correcta, ¿no? Entonces, la lógica no es indispensable, eso me ayuda a descartar en primero la que me dijeron, la A, todos, con una oración que ya no esté bien, pues esa respuesta queda Sí. descartada. Pero también puedo descartar La la, D. la D, ¿ok? Entonces ahí me queda 3 4 y 5 o 1 3 y 4. De las oraciones que me quedan, ¿cuál es otra que podría descartar? Yo al leerlo, maestro, puse la B. La B, ok, como respuesta correcta. Sí. Ok, entonces descartó la 5, ¿no? Lo ideal es escribir rápido, No, descartó la. Ah, sí, la 5. ajá, o sea, la 5, la 2 y la 5 son las que están mal, entonces la C es la que no está correcta, ¿no? Entonces, mm, La respuesta C es la correcta, entonces. a ver, no. Es que lo importante de las palabras sin ordenarlas, ¿cómo Ah, no, sí, cómo vas a sí, escribir perdón. un texto sin ordenar las, o sea, las ideas, pues? Sí, Sí, no, ni leí la uno, Perdón. A ver, yo, o sea, yo al leer la pregunta anteriormente, yo, ¿cómo se llama? Concluí que era el B, pero la correcta es la C. sí, sí, Ah, fíjense, no, me brinqué la uno, sí. ni le puse atención. A ver, perdón. Ok, sí, miren. No, pues se descarta Lo directamente. importante es dejar salir las palabras sin ordenarlas, ¿no? Esa también, ¿ok? Descartamos la uno y la 2, ¿ok? Entonces,
descartando la uno y la 2, pues me ayuda ahí a descartar las demás, ¿no? El orden lógico se da al poner cada parte gramatical en su lugar. La gramática es un instrumento fundamental y lo ideal es escribir rápido como vayan fluyendo las ideas. ¿Ok? Respuesta C. Gracias, maestro. No, ustedes, muchas gracias. Gracias por participar. La verdad que eh, sí, sí, a veces es un poco inquietante el estar hablando y preguntando y cuando no te responden nada, como que se siente extraño a veces, ¿no? Pero muchas gracias por participar. ¿Eh? Vamos a ver la que sigue. Dice, ¿cuál de los elementos siguientes es importante considerar al momento de redactar un texto? Aquí es la respuesta C. Uno, 3 y 5. Tener diccionario etimológico y de sinónimos. Etimológico, pues de dónde viene la palabra y su significado. De sinónimos, acuérdense, sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente. ¿Ok? Entonces, se los comentaba la clase pasada, ¿por qué es indispensable saber los sinónimos cuando voy a redactar un texto? Porque en un párrafo o tres, cuatro renglones no podemos repetir la misma palabra. Y hay veces que para la idea que estamos desarrollando es necesario volver a utilizar esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscamos una palabra que signifique lo mismo, pero se escribe diferente. Pues esa es parte de redactar de forma correcta. Hay diccionarios de sinónimos, pero regreso a lo mismo, ¿no? Si hacemos uso de las tecnologías, hoy en día yo le pongo sinónimo de tal palabra y me va a mandar una página o me va a dar un chorro de opciones que puedo utilizar, ¿no? Es parte de la eficiencia, ¿no? Que nos proponen las tecnologías. Mm, Tres, hacer un esquema previo. Y cinco, escribir en su mayoría utilizando verbos y sustantivos. ¿Ok? Entonces nos queda la respuesta, la C. Ujú. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la razón por la que estudias bachillerato? Estas son las preguntas que les menciono, preguntas bonus, ¿no? Cumplir Eh, socialmente. No es cierto. cumplir socialmente. No, fíjate, va a haber varias que van a decir, no, pues yo pondría la B o Complacer la a mi D, padre. pero Ándale. tienen como una forma, ¿no? Por lo regular se pone como la respuesta más que por intuición digas, ah, pues esta es, ¿no? Porque es la más, ¿cómo se dice? La que suena mejor, la que suena más bonito, la que suena más idealista, ¿no? En este tipo de preguntas bonus. Y más adelante van a ver unas que les preguntan cada cosa, pero pues tienen su forma de responderse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que estudias bachillerato? Alcanzar tus propias metas, ¿ok? Eh, También, ¿qué pasa con este tipo de preguntas? Que las demás respuestas realmente también podrían ser ampliar conocimientos, complacer a alguien, cumplir socialmente, también son respuestas válidas, ¿no? Pero pues tienen su respuesta cada una de ellas, ¿no? Entonces, dice, de la siguiente lista selecciona las características de la modalidad de bachillerato. Y aquí es la respuesta B, Uno. flexibilidad de horarios de bachillerato abierto, ¿no? Puedo elegir las fechas en que quiero presentar mis exámenes. Hablando de eso, de los exámenes, profe, ¿dónde van a ser? Déjenme preguntar, ¿ok? Para responderles, porque en cada... Porque si no está descartada esa. No es cierto. Ya nos, en una plática que nos dieron antes de entrar a clases, nos dijeron que iban a hacer ahí mismo en la escuela, ahí por Villas del Palmar, por la novena, por ahí. Ah, ok. Es que yo no asistí. Ni siquiera estaba registrado, creo, en esas fechas.
Gracias. ¿Cómo? Ah, Ok, sí, igual ahorita les confirmo, pero sí, creo que ustedes van ahí a Villas del Palmar, al English Center. Eh, pero igual, cuando ya se acerque la fecha de los exámenes, Enrique se va a encargar de enviarles la dirección, los horarios y todo lo necesario. ¿Ok? Y 5, sin mínimos o máximos de tiempo para terminar la escuela. ¿Ok? Ah, ¿me puedo tardar lo que yo quiera? Sí, pero lo ideal pues sería que la terminaran en los 11 meses, ¿no? Que no Ah, se, que no se, que no se alargue el tiempo, pero sí, y también en cuestión de lo de las fechas, pues obviamente como ustedes llevan un programa con la escuela, con el franco-americano, pues ahí nos apegamos a un calendario, ¿no? Tales fechas vamos a hacer los exámenes, pero pues en realidad creo que se aplican exámenes 2 veces al mes, cada 15 días. Entonces, eh, digo, ojalá que no, espero que no, pero si ustedes dejan de tener relación laboral con la empresa y ustedes quieren continuar con el módulo, ustedes pueden ir a las oficinas, pedir sus exámenes y presentarlos en el tiempo que se les acomode, ¿no? Igual pasa lo mismo en dado caso de que tengan que hacer algún extraordinario, que espero yo que no, o sean los mínimos. Se les van a presentar las fechas de los extraordinarios y ustedes pueden tomar las que es mejor se les acomoden, ¿no? Entonces ahí son de los beneficios de la modalidad de bachillerato abierto, ¿ok? Entonces, siguiente pregunta. Dentro de los elementos del comentario, aquí sí, a ustedes les toca ir a Vías del Palmar, ¿ok? Sus exámenes se van a aplicar en domingo. Dentro de los comentarios se encuentran perdón, dentro de los elementos del comentario se encuentra el resumen, tema, esquema organizativo y estamos hablando de características textuales, ¿ok? Respuesta C. Señala la opción que esté correctamente acentuada, ¿ok? Y aquí es la respuesta D. Sé que necesitas dinero y sé que no lo tienes. Sé con acento en la E es de saber, pero por si quisiera decir, eh, se ve que la comida se echaba a perder. Entonces ahí va sin acento, ¿ok? Entonces, porque no es de saber. Mm, bueno, con tilde, ¿ok? Acuérdense, todas las palabras tienen acento. Eh, Cuando ponemos la comida hacia arriba de la vocal, se llama tilde. Mm, listo. ¿Alguien me ayuda a leer las 7, por favor? Al texto Al escrito, Quien guste, no, 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 mire, que la persona que guste, igual alguien me ayuda a leer la que sigue, no, perdón. Eran dos los que estaban leyendo. Al texto escrito, generalmente breve, que expone, analiza o comenta una interpretación personal sobre un determinado tema histórico, filosófico, científico, literario, etc., y en el que predomina el punto de vista del autor, se le llama. Ensayo. ¿Ok? Fíjense que en el ensayo es una interpretación personal de la persona que está escribiendo el ensayo sobre la obra de alguien más. No, por si yo puedo hacer un ensayo de un libro, de una película, o de una novela, o de un texto científico, y yo voy a dar mi interpretación personal de lo que creo de esa obra literaria o de ese, ¿cómo se dice? De ese material que otra persona desarrolló. El resumen de diferencia es cuando yo las ideas del mismo autor solo las voy a acomodar de forma más corta sin perder la idea principal.
¿ok? En el ensayo, sí es la opinión personal o la interpretación personal de la persona que está haciendo el ensayo, ¿ok? Sí. ¿Cuál es el primer paso que das para realizar una reseña o alguna tarea académica? La respuesta D. Defines previamente un plan de trabajo según sea el objetivo. ¿Ok? Una reseña es ideal para mezclar la información del texto con nuestros comentarios. ¿Ok? Acuérdense que la reseña, eh, pues es el juicio de valor que emitimos sobre algo, película, libro, etcétera, ¿no? Mm, ¿Cómo se llaman a los rasgos que componen la identificación gráfica de un texto? Macroestructura. ¿Ok? Respuesta D. Macroestructura. Oigan, como comentario, yo no tengo inconveniente los que deciden estar con la cámara apagada porque se distraen o por lo que ustedes quieran, ¿no? Pero cuando se acaba la clase, me ha tocado, no era para que la aprendieran, pero me ha tocado gente que se queda hasta 15 minutos, 20 minutos y a veces dejo la sesión así abierta y como que de repente se acuerdan que tenían la clase y ahí se quedan conectados. Entonces sí me doy cuenta los que se quedan conectados y se van, no era para que todos prendieran la cámara, nada más les digo que al final sí me doy cuenta los que apagan la cámara y se van para otro lado, porque cuando se acaba la clase no se dan cuenta que se acabó y ahí se quedan en la clase, ¿ok? No era para que todos se pusieran a prender la cámara, ¿eh? Exigente este profesor. Vamos a Ya te la confieso, Mario. Ya sé, estaba acostado, me tuve que parar en chinga. No, a ver, lo ideal sería que estuvieran en un ambiente propicio para tomar una clase, ¿no? Pero si de repente están cansados y necesitan estar acostados o recostados, pues, yo no tengo ningún problema, ¿ok? No pasa nada. Entiendo que son personas que trabajan y pues están cansados, ¿ok? No, por mí no hay, o si quieren estar tomándose el café o desayunando y escuchando la clase, ni eso Por no. eso apago la cámara, profe. A mí eso no me afecta en lo absoluto, ¿ok? Vamos a continuar acá. Dice 11, dice, la representación de conocimiento se compone de redes y esquemas. No me acuerdo si se los platiqué a ustedes en la clase pasada, pero es cuando cuando hablábamos de estas cosas que le llamamos dones, que decimos, es que lo trae de forma inerte, ¿no? Nació con eso. Sí hay personas que nacen con ciertos dones, pero no necesariamente es que sea algo como mágico y regalado. Lo que pasa es que los niños desde que empiezan a tener percepción, o sea, desde que nacen, desde que tienen percepción con sus sentidos, o sea, que empiezan a escuchar y a ver y a tener tacto, empiezan a recibir información. Entonces, lo que sí es real, que hay personas que procesan y desarrollan y hacen esquemas y redes neuronales mucho más rápido y mucho más avanzados que otros, ¿no? Entonces, a veces lo que pensamos que es un don como tal, no es otra cosa que resultado de la motivación o la retroalimentación que se le dio a una persona desde que está en los brazos para que aprendiera ciertas cosas. Entonces, haz de cuenta que el cerebro es como si fuera una memoria USB. Lo vamos llenando de información. ¿Desde cuándo se empieza a llenar de información? Pues desde que empezamos a percibir con los sentidos. Desde que empezamos a escuchar, desde que empezamos a ver, nuestro cerebro se está llenando de información. Entonces, ¿cómo demostramos nuestra inteligencia en alguna de las múltiples inteligencias que podemos desarrollarla?
pues en la forma en la que nosotros procesamos esa información que adquirimos, ¿sí? En la forma en la que la procesamos y en la forma en la que hacemos esos redes y esos esquemas. Entonces, eso es lo que normalmente traducimos como inteligencia, ¿sí? Pero retomando lo de la guía pasada, lo de las inteligencias múltiples, pues no quiere decir que todos necesitemos hacer las mismas redes o los mismos esquemas o tengamos interés en los mismos temas. Por eso algunas personas son buenas en unas cosas y algunas personas son buenas en otras, porque los esquemas que hacemos, las redes neuronales que hacemos, pues son diferentes, no son siempre las mismas, ¿no? Y ahora por decir que no es que esté de moda, sino que la conciencia que se genera sobre las personas con autismo, está ahorita, el tema está muy popular en muchas partes. Pues, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen autismo? Pues que ellos, las redes y los esquemas que generan son diferentes a las que a la que una persona que no es neurodivergente realiza. O sea, que ellos piensan y estructuran y acomodan las cosas de otras formas. No quiere decir que no procesen la información, simplemente la procesan de forma muy diferente. Ya sea que la procesan muy rápido o la procesan de forma más lenta y a lo mejor esquematizada de otra forma, ¿no? Pero eso es lo que nosotros conocemos como conocimiento, ¿no? Adquirimos información y esa información la vamos esquematizando y la vamos haciendo redes. ¿Y cómo representamos el conocimiento? Pues como decía una de las preguntas de la guía anterior, es lo que yo hago con la información que ya tengo, ¿sí? Yo puedo adquirir mucha información, pero si nada más la almaceno o la guardo por ahí y no la esquematizo y no la utilizo para algo, pues no estoy representando conocimiento con esa información, simplemente es información que guardé por ahí, ¿no? No quiere decir que en algún momento no la pueda procesar, a lo mejor ahorita me das un dato y pues lo voy a tener ahí y ahorita no me interesó tanto, pero en algún momento puedo hacer que yo ese dato lo procese de forma que refleje conocimiento, ¿sí? Vamos a la que sigue. Pregunta, pregunta 12. ¿Me ayudan a leerla, por favor? Ordena correctamente el proceso para delinear el argumento resumen de una obra narrativa. Ujú. 1. Redactar un párrafo con las ideas principales utilizando elementos de enlace y puntuación adecuados. 2. Numerar los párrafos. 3. Subrayar y graduar la importancia de las ideas. La respuesta B. Ok. Y aquí la respuesta B. Fíjense, aquí nos está eh, pidiendo que ordenemos el procedimiento para hacer el resumen de otra obra. Entonces aquí, si nos vamos por la lógica, pues lo primero es identificar los párrafos. ¿Y porque no nos están pidiendo que hagamos un texto o un ensayo? Nos están pidiendo que hagamos un resumen. Entonces quiere decir que es un texto que ya está escrito, alguien más ya lo escribió. Entonces, por lógica, pues sería enumerar los párrafos, subrayar y graduar la importancia de las ideas, que es identificar en cada párrafo cuál es la idea principal, o a lo mejor un párrafo es una idea secundaria de su antecedente, de su párrafo anterior. Entonces ahí es importante, ¿no? Aquí en esta parte no quise la importancia de las ideas, pues ver si es una idea principal, si es una idea secundaria que apoya a otro párrafo, o si es una idea terciaria, ¿no? Que apoya al mismo párrafo de la idea principal de un párrafo anterior o de dos párrafos anteriores, ¿no? Y por último, redactar el párrafo con las ideas principales utilizando elementos de enlace y puntuación adecuados. Estos párrafos que vamos a redactar no son los mismos que ya están escritos, sino son los párrafos de nuestro resumen, ¿ok? Entonces aquí nos queda la respuesta B. 13 dice. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Lee con atención y completa el texto de la obra de Miguel Unamuno de tal manera que tenga el párrafo orden y claridad. Cuando alguna vez en los momentos de nos encontramos de desaliento, nos entra la tentadora idea de la inutilidad de nuestros esfuerzos, pongámonos a pensar en
en que nada se pierde, en que así como en el mundo físico no hay pérdida de material de fuerza, no la hay de pensamiento en el mundo moral. Muy bien. Y aquí, lo que les comentaba en la clase anterior, la importancia de que ustedes amplíen su vocabulario, ¿no? Como en este tipo de preguntas en las que la respuesta no es tan técnica, o sea, no es como tal un concepto, sino es que entendamos cuál palabra es la que queda mejor en ese contexto, ¿no? En esa parte del texto. ¿Cómo podemos responder una pregunta de estas? Pues entre nuestro vocabulario sea más amplio, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Y preguntas como esta las van a seguir viendo a lo largo de los exámenes, ¿ok? Independientemente del tema que sea. Y preguntas en donde tienen que autocompletar. Entre su vocabulario sea más mayor, este tipo de preguntas, pues obviamente se les van a hacer muchísimo más sencillas, ¿no? Porque van a ir relacionando, ok, esta palabra sí queda aquí, esta palabra no queda aquí, y vamos descartando, ¿no? Eh, 14 dice, tipos de párrafo. Del lado izquierdo tenemos el tipo de párrafo y del lado derecho tenemos la definición. El párrafo transitivo sirve de anexo entre la parte introductoria y el cuerpo del escrito. ¿Ok? El párrafo conceptual se define con claridad los conceptos más importantes del texto. Está como hasta intuitivo, ¿no? Conceptual, conceptos. Transitivo, como el nexo que hay entre dos. Párrafo explicativo incluye todas las explicaciones, ¿ok? Fijan a lo que me refiero de esta parte intuitiva. Explicativo, explicaciones. Necesarias para que sea comprendido el resultado de la investigación. Y el párrafo conclusivo va con la respuesta, con la A. Representa el final del texto, se dan sugerencias, se deja clara la postura del autor, ¿ok? Eh, Igual, en este tipo de preguntas, pues si pudiese llegar a una conclusión, pues nos vamos siempre al que es más sencillo. ¿De qué va a depender de que sea más sencillo? Pues del que ustedes se acuerden, ¿ok? O sea, del que sea más sencillo por intuición o que ustedes digan, ah, ok, este sí me acuerdo. Como por decir, conclusivo, conclusión, va al final, ¿sí? Entonces, yo creo que a lo mejor el del conclusivo sería el más fácil relacionar, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que el 4 va con la A. Y de todas las respuestas de la A, la B, la C y la D, el único que dice 4A es el C. Entonces, de esa forma también ahí podemos ir descartando, ¿no? Eh, Cuando son así de unir, yo les recomiendo siempre, vayan uniendo los conceptos que sean más fáciles para ustedes o los que recuerden de forma más sencilla. Y así pues les va a permitir ir descartando y ver cuál es la unión más lógica que hay entre los demás, ¿no? También está la otra opción, que venga la pregunta así igualita y ustedes se acuerden cuál va uno con otro, pues también es válido, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Indica el orden en que deben ordenarse los siguientes elementos para que se lleve a cabo el proceso de lectura adecuado. Y aquí tenemos que la respuesta B es 6, 3, 4, 1, 2 y 5. ¿Ok? O sea que empezamos con inspeccionar todo el libro, perdón, gráficas, figuras, cuadros, tablas, encabezados, títulos, subtítulos, diagramas y fotografías. ¿Ok? Tres, transformar los títulos o subtítulos en interrogantes tales como qué, quién y por qué. Anotar las palabras desconocidas para consultarlas en el diccionario. Identificar las ideas principales y subrayarlas. Resumir, tomar notas, hacer cuadros o diagramas. Y al final, comparar los apuntes del texto verificando que la información esté correcta y completa. Y respuesta B. ¿Me ayuda alguien con la 16, por favor? ¿Para qué nos sirven los signos de puntuación? A, para comprender con claridad lo escrito y establecer las pausas en la lectura.
B, saber qué es lo que dice el autor para no confundir el significado de sus palabras. C, conocer el significado de cada una de las palabras dentro de la lectura. O D, comprender lo que quiere dar a entender el autor con sus propias palabras. Llega la respuesta A, ¿no? Comprender con claridad lo escrito y establecer las pausas con la lectura. Eh, ok. Aquí donde está, pues como yo, lo que yo visualizaría como la parte clave, está pausas en la lectura, ¿sí? Los puntos perdón, los signos de puntuación son para eso, para hacer pausas, ¿sí? Ya sea para separar una idea de una idea secundaria o una idea de otra idea totalmente diferente, o para hacer énfasis en alguna idea que refuerza todo el argumento. Entonces, para eso nos sirven ese tipo de pausas. Como dato curioso, antes, época medieval, antes, los escritos no tenían comas ni signos de puntuación, incluso las palabras no tenían separaciones. O sea que tenías que leer un texto en voz alta para poder entenderlo, porque estaban todas las palabras pegadas una tras otra. O sea, no había separación entre palabras y mucho menos signos de puntuación o comas, ¿no? Entonces, eh, lo bueno que ahora sí ya hay y pues podemos entender mejor un texto, ¿no? Eh, para realizar una reseña, lo primero que se debe hacer es valoración del texto en función a las cualidades subjetivas. ¿Ok? Respuesta C. Dice, exposición breve de una gran cantidad de información de un tema o un asunto. Aquí es la respuesta B, el resumen, ¿ok? Acuérdense, el resumen no lleva la opinión personal del autor ni el punto de vista. Es simplemente agarrar eh, información, un texto que es muy amplio y acortarlo, ¿no? Hacerlo más pequeño, siempre y cuando respetemos la idea principal, porque hay resúmenes que no están bien elaborados y en ese acortar el texto, pues se puede perder la idea principal, ¿no? Eh, Siguiente dice. Una reseña entonces es, bueno, les voy a poner este video, ¿ok? Nada más que, déjenme, no.
Listo. Vamos a continuar. Dice, signos de puntuación delimitan frases y párrafos, establecen jerarquía y orden y ayudan a estructurar el texto. Está el punto, la coma, los signos de exclamación, puntos suspensivos, puntos de interrogación para abrir una pregunta, la coma, el punto y coma, los dos puntos, ¿ok? Eliminan ambigüedades. ¿A qué se refiere? ¿Nunca les han mandado un mensaje, un WhatsApp, un mensaje de texto y que a veces no tiene como una coma y como que dices, ¿qué me estará diciendo? Y como que no, como, bueno, eso es ser ambiguo, ¿no? Como que no es clara la idea. Entonces, para eso sirven las comas y los puntos, son bien importantes. Eh, Algo bien común que gente que hace preguntas y no pone signo de pregunta y entonces tú dices, me está preguntando o me está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces cuando lo hablamos, pues la acentuación lo hacemos en el tono que usamos y pues ahí se puede entender si es pregunta o no, pero en los mensajes de texto eso no se entiende y hay, habemos personas o hay personas a veces que sienten que el mensaje de texto se puede interpretar como ellos lo están pensando y no, no es así, por eso es indispensable usar correctamente los signos de puntuación, ¿ok? Dice, datos, signos de puntuación. El punto se coloca al final de enunciados y oraciones gramaticales. Existen tres tipos. Punto y seguido. Tras él sigue escribiendo la misma línea. O sea, es cuando es la misma, puede ser la misma idea, pero algo va a cambiar, ¿no? Algo es diferente. Punto y aparte. Tras él se escribe en la siguiente línea. Es cuando ya cambiamos de párrafo, ¿sí? Puede ser que cambiemos a otra idea totalmente diferente o un texto transitivo para cambiar de la idea del párrafo a la idea del siguiente párrafo. O puede ser que ya hablemos de algo totalmente distinto o una idea secundaria, ¿no? Pero el punto y aparte es cuando ponemos el punto y tenemos que dejar espacio entre un párrafo y otro, ¿no? El punto y seguido no, se pone el punto y se continúa en el mismo párrafo. Y el punto final se pone al final del texto, ¿ok? Ese ya es hasta el último punto que pones. ¿Qué quiere decir? No podemos terminar un texto sin ponerle un punto al final. La coma señala breve pausa dentro del enunciado o también sirve para separar miembros de una enumeración o asociación. ¿Ok? Es una pausa cuando estamos marcando una idea porque a lo mejor queremos hacer una acentuación en una idea que complementa esa misma idea principal o en la parte esta que dice para separar miembros de una enumeración, eh, ponemos una coma tras otra, ¿no? Mm. El punto y coma se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. Sí, en un principio éramos solo conocidos, después nos volvimos amigos y ahora somos mejores amigos. ¿Ok? Dos puntos representa una pausa mayor que la de la coma y menos que la del punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. El niño tiene mucha hambre. Por eso no ha parado de llorar desde hace varios minutos. Entonces, los dos puntos es como un intermedio entre la coma y entre el punto, ¿ok? Mm, Comillas simples o dobles se colocan al principio y al final de frases como citas o aquellas que desean destacar, ¿sí? Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y aquí, esto que tengo aquí es una cita, porque esto lo dijo Eduardo Galeano. ¿Sí? Entonces, hay diferentes formas de citar. Conforme vayamos avanzando, las vamos a ir viendo. A lo mejor en otros módulos un poquito más detallado, pero por lo regular la cita se pone entre comillas, cuando son menos de 40 palabras. ¿Sí? Ponemos las comillas y dentro de las comillas ponemos lo que dijo la otra persona, pero pues obviamente para darle crédito tenemos que poner ahí el nombre de la persona que lo dijo, ¿no? Y así es como podemos darle crédito a alguien por su material intelectual, ya sea una simple oración o una idea más concreta, ¿no? Dijo textualmente, olvídate de eso, yo no voy. Ahí no es una cita, pero lo que se busca es destacar esa oración.
olvídate de eso, yo no voy. ¿Por qué es la intención de destacar? Pues puede ser, va a depender del discurso y del estilo que se esté utilizando, pero pues eso siempre es igual, destacar, o sea, que sea más importante esa oración por la intención que sea, ¿no? Paréntesis se usan en pares para separar o intercalar un texto dentro de otro o para hacer una aclaración, ¿ok? Ah, y están los paréntesis, corchetes o llaves. Por lo regular decimos paréntesis, pero usar cualquiera de los tres es lo mismo, ¿ok? Usar el paréntesis, el corchete o la llave sirve para lo mismo, para separar o hacer una aclaración dentro del texto. ¿Sí? Que a veces cuando estamos hablando decimos, bueno, paréntesis, porque queremos explicar otra cosa que va a apoyar lo que estamos diciendo. Bueno, en el texto sirve para lo mismo, ¿no? O para definir alguna palabra o poner una fecha o para aclarar algo, ¿no? Entonces, paréntesis, cochetes y llaves, cuando entremos a matemáticas, lo vamos a ver mucho, ¿eh? Entonces, acuérdense de eso, el paréntesis, el cochete y las llaves tienen la misma jerarquía, es lo mismo, nada más, pues son diferentes formas de representarlo, ¿ok? Signos de interrogación detonan una pregunta, se coloca al inicio y se coloca al final, ¿ok? Eh, en la actualidad, por más rápido, lo que hacemos es solo ponemos el signo al final, pero eso nada más se utiliza en el inglés. En el español no, la forma correcta de hacer una pregunta es poner el signo orientado hacia abajo al principio de la oración y el signo orientado hacia arriba al final de la oración y así se cierra la pregunta, ¿no? Eh, Signos de exclamación se usan para empezar y finalizar una oración que expresa petición, ruego, mandato o imposición. Actualmente también como para darle más énfasis, a veces ponemos muchos signos de exclamación, ¿no? Y normalmente en un lenguaje coloquial cotidiano, sobre todo en dispositivos, lo que hacemos es nada más ponerle el signo, el último. Sí, el último signo de exclamación y a veces si ponemos dos o tres o cuatro, dependiendo de la cantidad de signos que utilicemos, quiere decir que es más importante lo que estamos diciendo. Bueno, de forma correcta, o sea, ortográficamente correcto, con uno que pongamos al principio y uno que pongamos al final, estamos expresando eh, que, que, que es una exclamación, ¿no? Que tiene cierta relevancia, o cierta importancia o cierta connotación. A veces puede ser petición, ruego, mandato o imponerle algo a alguien, ¿no? Eh, pero es parte de cómo evoluciona el lenguaje, pues que ahora ya también a veces nada más usamos el último y entre más queremos denotar la emoción, pues le ponemos más, ¿no? Hola, feliz cumpleaños, silencio, se fijan al principio y al final. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo estás? ¿A qué grado vas? Es una pregunta. A trabajar. Fíjate, si no tuvieran los signos de exclamación, a trabajar, pues, sería una oración muy simple en realidad que a lo mejor no expresaría nada, pero los signos de exclamación pues le dan un énfasis a algo, ¿no? Y también va a depender, obviamente los signos de exclamación hacen referencia a que es una emoción, pero pues va a depender del contexto y de la persona en la situación que lo diga, ¿no? Porque esos signos de exclamación pueden denotar tristeza o pueden denotar entusiasmo, ¿no? Dependiendo cómo te sientas, si tienes ganas de ir a trabajar o si no tienes ganas de ir a trabajar, ¿no? Distintos signos de puntuación, puntos suspensivos, es el único signo de puntuación que se utiliza al final de una palabra y se usa para dejar duda, continuación o en suspenso, ¿sí? Que si lo vemos en algo como visual, pues en las películas, como dice, continuará y tres puntos suspensivos. Es para eso, ¿ok? Más sabe el diablo por viejo, tres puntos suspensivos. Es un dicho popular, ¿no? Entonces, a veces no es, a veces esos tres puntos suspensivos, pues como que eh, es como la emoción que le quieres dar, ¿sí? No terminas el dicho, pero pues al ser un dicho popular, pues no es necesario terminarlo, ¿no? Es como que se ve, está más como emocionante. Ah, dice distintos signos de punto. Ok, él había puesto tres puntos suspensivos a la historia. Bueno,
Mm, ok, está como depresivo en ese. Él había puesto 3 puntos suspensivos a la historia, ella borró dos. O sea, como punto, hace referencia al punto y final, ¿no? Como que él dijo va a continuar y ella dijo no, ahí ya se acabó. Entonces, oigan, o sea, si tenemos esto de los puntos suspensivos, pues hasta ya tiene más coherencia, ¿no? El meme, ¿no? El idioma tiene 3 usos. Se usa para unir palabras, en otros casos se divide palabras y en diccionarios marca una separación. ¿Ok? Físico-químico, técnico en administración, teórico pediátrico. La raya se usa para introducir un inciso dentro de un periodo más extenso y para señalar los diálogos. ¿Ok? Por decir, en los libretos, el guión o la raya se usa para separar un diálogo de lo que dice una persona de otra. O en los libros, cuando estamos leyendo un libro, la parte del narrador, pues no tiene guión, pero cuando se establece una conversación entre personajes del libro, ¿cómo identificamos cuando un personaje empieza a hablar y cuando el otro sigue la conversación? Pues con una raya, ¿sí? Entonces, cuando es una raya y es algo que dice un personaje, en la siguiente raya o en el siguiente guión, es algo que va a decir el siguiente personaje, ¿no? Ahora sí, dice, signos de puntuación que se utiliza para realizar citas textuales de artículos, noticias, reportajes y poemas, que es la respuesta A, comillas. ¿Ok? 20 dice, el comensario está basado en la lectura de un texto para su propósito y sintonización y valoración, dividida en varias partes que son coherencia textual, caracterización textual, cohesión y, aquí es la respuesta B, valoración personal. ¿Ok? Valoración personal, respuesta B. Pero si se les pasa una pregunta, con confianza interrúmpanme y díganme que me regrese a la pregunta que se les pasó, ¿ok? Si no, o si no se dieron cuenta que se les pasó algo, se tuvieron que levantar al baño o lo que sea, o una emergencia, yo siempre les mando las presentaciones, ¿ok? Las diapositivas. Entonces también ahí pueden abrir las diapositivas y ahí también están todas las respuestas, ¿ok? Mm, 21 dice, de las siguientes opciones señala la que esté redactada de manera correcta, ¿ok? ¿Quién me ayuda a leer el A? A ver, ¿quién me ayuda a leer la A? En salsa, el recuerdo de su abuelo. En salsa era el recuerdo de su abuelo que fue militar. Esa como que no suena tan bien, ¿verdad? No. ¿Quién más me ayuda a leer la B, por favor? El pollo después de horneado se ensalza con bechamel. Ok, ahí está como que tampoco, ¿no? No. Le falta aquí la E y en salsa no así. Es la de Ok. La C, ¿quién me ayuda a leer la C? Las Las mujeres en... mujeres, perdón, las mujeres en cintas deben hacer ejercicio. Ok, esa tampoco, ¿no? Las mujeres no, en cintas, no. Ok, ¿me ayuda Cecilia a leer el D, por favor? Hace 2 años estuvo en cinta de su segundo hijo. Hace 2 años estuvo en cinta de su segundo hijo. Ok, la Sí. respuesta, muy bien. Por ahí alguien ya le había mencionado la D, nada más que quería que las leyéramos todas, ¿ok? Respuesta D. Mm, 22 dice, en las siguientes oraciones se señalan unas palabras. ¿Cuál es la oración que contiene el vocablo de tipo formal? Aquí es la respuesta B. El crecimiento del puber implica cambios físicos
y psicológicos. Puber hace referencia a persona que ha llegado a la pubertad, ¿ok? Y aquí, miren, fíjense, ¿cuáles son los vocablos estos? Despatarrados, puber, ahuecar y pa. Pero nos pregunta cuál es el que es de tipo formal. Entonces, el que es de tipo formal es el de puber, ¿ok? Los demás no son formales. Aunque tienen un significado, ¿no? Pero no es de tipo formal. No se usa ya en una oración formal. Sea algo como más coloquial. ¿Cómo realizas la presentación del formato de trabajo? La respuesta C. A partir del contenido te apoyas de un programa de cómputo para emplear elementos gráficos para presentar con mayor claridad la información. ¿Ok? Como que venían muchas preguntas de la otra materia de TICS en esta guía también. ¿Ok? Maestra, la 22 no la alcancé La, a 20 escuchar cuál era la respuesta. Es la B. la B, Puber. ¿Ok? Gracias. De nada. Mm, C, 24 dice. Una coma debe utilizarse para separar ideas y conceptos dentro de una oración. ¿Ok? Respuesta D. Dice, la coma separa elementos de una enumeración, encierra aclaraciones, indica elipsis del verbo, antes y después de expresiones como, sin embargo, sin duda y no obstante. ¿Ok? De las siguientes oraciones, coloca el paréntesis donde sea necesario. Y aquí es la respuesta C. Dice, las encuestas indican que ha aumentado el número de votantes. Y entre paréntesis va 15% aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que esta oración se puede leer así. La encuesta indica que ha aumentado el número de votantes en los últimos 5 años, pero entre paréntesis explicamos que la cantidad de votantes que ha aumentado es la del 15%. ¿Ok? Salvador Díaz Mirón dio a su estado la gloria de ser su cuna. Y entre paréntesis explicamos que el estado del que se refiere es Veracruz. Cuando el científico Jean-Baptiste Hamilton, ¿y por qué se pone entre paréntesis estos números? Porque es de cuándo nació y cuándo murió. ¿Ok? Nació en el 1577 y murió en 1644. Cuando el científico flamenco Jean-Baptiste Hamilton acuñó la palabra gas, la derivó del vocablo chaos. ¿Ok? Y entre paréntesis explicamos cuál fue el periodo de vida que tuvo este científico. ¿Ok? Mm, si reprobaras el módulo, seguramente reaccionarías. Enojado. Dice, reflexionando acerca de las causas y volverías a presentar la materia. Encargándote de aprobar el resto de los módulos, después volverías a presentarlo. Es la Apáticamente, B. apáticamente, pues no importa y tendrías oportunidad de presentarlo en otra ocasión. Enojándome, pues te frustrarías al reprobar y tener que estudiar nuevamente. ¿Ok? Aquí es la respuesta A. ¿Ok? Aquí era lo que decía hace ratito. En este tipo de preguntas, Yo no eh, me enojo. hay varias que, hay varias que pueden ser, ¿no? Eh, o hay algunas que van a decir, no, yo haría otra cosa, pero pues tienen Qué una, berrinche. tienen una respuesta, un berrinche. Y ya casi acabamos. Sí. Algunos elementos que conforman la parte interna del libro, perdón, aquí es la respuesta B.
solapas, guardas, texto, ilustraciones, colofón, fe de ratas. ¿Ok? Nada se descarta por la portada, ¿no? Dice internas. Eh, ¿Sí, no? no, porque sí tienen portada los libros, pero... Ese, pero partes internas del libro. La portada es externa, ¿no? Ah, ok, sí, 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 perdón, sí. Aquí. Ah, Muy bien. Partes internas, sí, exactamente. Sí, la portada es externa, la portada va afuera. Ok. Se relaciona cada tipo de inteligencia con su respectiva definición, de acuerdo a los postulados de la teoría. Eh, la uno, la corporal, va con la A. Bueno, les queda la respuesta B, ¿no? Dice capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con él, ¿ok? Aunque si bien alguien comentaba por ahí la clase pasada, es algo que tiene que ver más con la fuerza bruta o el movimiento, pero la capacidad para controlar tu cuerpo y coordinarlo y que se mueva de la forma exactamente en la que quieras, es un tipo de inteligencia. Intrapersonal va con la C, está relacionada con las emociones y permite entender a sí mismo. Intrapersonal o social va con la D, capacidad para entender a las demás personas con empatía, está relacionada con las emociones. Acuérdense que intrapersonal es de uno mismo y interpersonal es con los demás, ¿ok? Y naturalista la utilizamos para observar y estudiar la naturaleza y para organizar y clasificar, ¿ok? En la siguiente oración se ha suprimido todos los acentos ortográficos. ¿Cuál de las siguientes palabras deben de llevar algún acento? Aquí es la respuesta D. Se acabaron los tiempos jaujásicos de la impunidad, en los que un gobierno hegemónico y desbordante campaba a sus anchas sin dar cuenta y razón, de sus actos. Entramos en buena hora en una legislatura bajo control. Así tiene que ser. ¿Ok? Jauja dice nombre con el que se detona todo lo que quiere presentarse como tipo de prosperidad y abundancia. ¿Ok? O sea que se acabaron los tiempos de abundancia e impunidad del gobierno. En teoría, no en la pregunta. Y hegemonía hace referencia a la superioridad o la supremacía que tiene un estado sobre otros estados, ¿sí? Digo, es el ejemplo más común, pero puede haber supremacía de cualquier tipo. O sea, puede haber hegemonía en un grupo de personas, una persona que tenga eh, supremacía sobre los demás o injerencia por cualquier cosa, ¿no? Ejemplo más común, la hegemonía que Estados Unidos ejerce sobre otros países de las decisiones que toma, cómo impactan, ¿no? en la vida de otros países. A eso se refiere con hegemonía, ¿no? ya no tanto. Ya no tanto. Sí, con los años ha ido perdiendo su hegemonía sobre otros países. Hay otros países que actualmente ya presentan una mayor hegemonía, pero pues, Los chinitos. ajá, China. Y bueno, esta era la última pregunta, ¿ok? Les voy a mandar la presentación y en un ratito les subo la clase grabada, ¿sí? No, igual, si no se las envío ahorita, pues las envío ya más noche, ¿ok? En lo que se termina de grabar. Eh, muchas gracias por haberse presentado a la clase. Nos vemos el siguiente lunes, ¿ok? Que tengan bonito inicio de semana. Adiós. Gracias. Igualmente. Ay, Bye. Nos vemos. ¿Ya nos podemos salir? Profe, Mande. ¿Ya nos podemos salir? Sí, ya se acabó la clase. Y si nos quedamos conectados, no sé, ahorita.